En este video vamos a resolver un ejercicio de mecánica de fluidos, en particular del tema de álabes. Entonces el ejercicio nos dice cuál será la potencia del casquete semiesférico si se mueve a velocidad constante. Entonces necesitamos hallar la potencia. Y considerando que todo este sistema se encuentra a velocidad constante, es decir, se encuentra en movimiento. Muy bien, entonces nosotros no vamos a trabajar con sistemas no inerciales, así que lo primero que tenemos que hacer es llevar todo este sistema a uno que sea inercial. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sería cambiar el sentido de la velocidad del casquete. Entonces hacemos eso y cambiamos el sentido de la velocidad U. Como nosotros cambiamos el sentido de la velocidad, también lo vamos a hacer con las velocidades de entrada. Entonces al lado izquierdo tenemos una velocidad B. Como nosotros ahora estamos trabajando con un sistema inercial, entonces esta velocidad se convertiría en B menos U. Al lado derecho tenemos la velocidad B sub 1. Como B sub 1 y U se encuentran en el mismo sentido, entonces sumamos. Sería velocidad U más B sub 1. Perfecto. Ahora vamos a enumerar. Tenemos que a la entrada sería el punto 0 y el punto 1. Y a la salida vamos a tener el punto número 2 para el análisis. Muy bien. Entonces, a la salida vamos a tener una velocidad determinada, que en este caso lo vamos a nombrar como B sub 2. Y ahora vamos a colocar el diferencial de área. Entonces sabemos que el diferencial de área siempre va a estar dirigida hacia afuera de la superficie de control. Entonces dibujamos el diferencial de área que estaría dirigida hacia afuera. Perfecto. Ahora nosotros tenemos los caudales. Como estamos trabajando con un sistema inercial, a la entrada tendríamos Q sub 0', Q sub 1', y a la salida tendríamos Q sub 2'. Perfecto. Ahora nosotros vamos a proceder con la solución del ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es calcular los caudales, ¿no? Entonces colocamos eso, cálculo de caudales. Muy bien. Entonces lo primero sería el caudal Q sub 0'. Y pues el caudal, bueno, sabemos que el caudal es igual al producto de la velocidad por el área. ¿Cuál es la velocidad en el punto 0? Sería B menos U. Entonces sería B menos U multiplicado por el área. El área sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Muy bien, entonces de esa manera tenemos el caudal Q sub 0'. Ahora calculamos el caudal Q sub 1'. De la misma manera sería velocidad por área y tenemos que la velocidad es B sub 1 más U y el área sería pi cuartos por diámetro al cuadrado. En este caso el diámetro sería de minúscula. Entonces aquí sería B sub 1 más U multiplicado por pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Muy bien. Nosotros sabemos ahora que por ecuación de continuidad el caudal tiene que permanecer constante, ¿no? Todo lo que entra tiene que salir.
Entonces, ¿qué tenemos a la entrada? Tenemos el caudal Q sub 0' y el caudal Q sub 1'. Y a la salida de todo el casquete semiesférico tendríamos el caudal Q sub 2'. Entonces, Q sub 2' es igual a Q sub 0' más Q sub 1'. Colocamos eso entonces, Q sub 2' es igual a Q sub 0' más Q sub 1'. Ahora reemplazamos. Q sub 0' es igual a B menos U multiplicada por pi cuartos por el diámetro al cuadrado más Q sub 1' sería B sub 1 más U multiplicado por pi cuartos por el diámetro de minúscula al cuadrado. Por tanto, tenemos que el caudal Q sub 2' es igual, podemos factorizar pi cuartos, entonces factorizamos pi cuartos multiplicado por B menos U por diámetro al cuadrado más B sub 1 más U por D minúscula al cuadrado. Muy bien. Listo, entonces con esto ya habríamos calculado el caudal Q sub 2'. Ahora calculamos la velocidad de salida, que sería V2. Entonces colocamos cálculo de V sub 2. Muy bien. Entonces tenemos que el caudal es igual al producto de la velocidad multiplicada por el área. Ahora, tenemos el caudal, ahora vamos a calcular el área. Entonces, prácticamente el área por el cual estaría saliendo el agua sería este, donde tenemos como dato el radio exterior, que sería R, y el radio interior sería, vamos a ver los datos, bueno, no nos dan los datos, entonces vamos a considerar que esto es igual a E. Muy bien, entonces el radio interno sería R menos E. Lo correcto sería calcular el área de la siguiente manera. Sería pi cuartos por el, bueno, como estamos con radio, entonces sería 2pi por el radio, perdón, sería pi por el radio, que sería R al cuadrado, menos pi por R menos E al cuadrado. Entonces, de esta manera prácticamente tenemos el área, ¿no? Pero nosotros no tenemos valores numéricos, estamos trabajando todo en forma literal. Así que una forma de simplificar esto es asumir que esta dimensión que estamos considerando como E es muy pequeña. Si eso es muy pequeño, nosotros podemos considerar como si fuera un rectángulo, donde toda esta longitud sería igual al perímetro, y el perímetro es 2pi por R, y el ancho sería E. Por tanto, el área es igual a 2pi por R multiplicado por E. Entonces, de esa manera también podremos hallar el área. Para este caso en particular, nosotros vamos a asumir eso. Entonces, asumimos que E es muy pequeño. Muy bien. Entonces, si asumimos que es muy pequeño, tenemos que el caudal Q sub 2' es igual a velocidad V sub 2 multiplicada por 2pi por R por E. Perfecto. Entonces, en un ejercicio posterior vamos a considerar
el otro procedimiento. Muy bien, de aquí podemos despejar la velocidad v sub 2, que sería igual al caudal q sub 2' dividido entre 2pi por el radio por e. Entonces, v sub 2 es igual, reemplazamos el caudal, que sería pi en el numerador, multiplicado por b menos u por el diámetro de mayúscula al cuadrado, más b sub 1 más u por el diámetro de minúscula al cuadrado, dividido entre 4 por 2 por pi por r por e. Muy bien. Para no hacer un procedimiento más, podemos simplificar directamente pi y multiplicar 4 por 2. Entonces tendríamos en el denominador 8 por el radio por e. De esta manera ya tenemos calculada la velocidad. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación de cantidad de movimiento. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí la ecuación de cantidad de movimiento, ¿no? Sería sumatoria de fuerzas igual a la integral en la superficie de control de la densidad por la velocidad multiplicada por el producto escalar de la velocidad por el diferencial de área. Entonces esta sería la ecuación de cantidad de movimiento. Ahora, ¿en qué eje vamos a trabajar? Pues como nos piden calcular la potencia, nosotros sabemos que la potencia es igual a fuerza por velocidad. Ya tenemos la velocidad, entonces ¿qué hacemos? Pues calculamos la fuerza. ¿Y cuál sería la fuerza? Entonces, nosotros aquí vamos a colocar lo siguiente, que sería la reacción. Tenemos Rx. Muy bien. Entonces, como este casquete se encuentra en movimiento, nosotros lo que vamos a hacer es considerar la ecuación de cantidad de movimiento solamente en el eje X. Entonces, sería sumatoria de fuerzas en X igual a la integral en la superficie de control por la densidad por la velocidad en X multiplicada por el producto escalar de la velocidad por el diferencial de área. Según la dirección de la reacción, entonces tenemos que sería menos Rx igual. La integral sabemos que es igual a una sumatoria. Entonces nosotros vamos a trabajar con sumatorias. Entonces vamos a considerar como entrada el punto 0 y el punto 2, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo con la velocidad v menos u y la velocidad 2. ¿Por qué? Porque la velocidad v menos u, ¿no? Entonces el chorro que estaría con esa velocidad va a llegar a impactar contra el casquete semiesférico. Si bien tenemos también a la entrada el punto 1 con una velocidad u más v sub 1, este está entrando por este espacio que tiene un diámetro de minúscula, pero pues no estaría llegando a chocar prácticamente con el álave. Entonces, ¿cuál estaría generando la reacción? Sería el punto 0, el chorro que estaría entrando por el punto 0 y pues la salida, ¿no? Entonces consideramos solamente el punto 0 y el punto número 2. Entonces tendríamos densidad por velocidad. ¿Cuál sería la velocidad en el punto 0? V menos u. V menos u. Multiplicada por el producto escalar de la velocidad por el diferencial de área. Sabemos que velocidad por área es caudal. Entonces a la entrada tenemos Q sub 0'. Pero como es producto escalar, sería caudal por el coseno del ángulo que forman
entre el vector velocidad y el vector diferencial de área. Revisamos entonces en el punto 0 y tenemos que el vector velocidad y el vector diferencial de área tienen un ángulo de 180 grados porque se encuentran en distinto sentido. Entonces, como tienen un ángulo de 180 grados, coseno de 180 es igual a menos 1. Colocamos entonces signo menos. Ahora, sumamos densidad por velocidad. Vamos a considerar ahora la velocidad de salida v sub 2. Entonces sería velocidad v sub 2. Como se encuentra en sentido hacia el lado izquierdo, entonces el signo sería menos. Multiplicado por el caudal, que sería q sub 2', y ahora verificamos el signo. Entonces, entre el vector velocidad v sub 2 y el diferencial de área, hay un ángulo de 0 grados. ¿Por qué? Porque se encuentran en el mismo sentido. Entonces, coseno de 0 grados es 1. Por tanto, mantenemos como caudal q sub 2'. Perfecto. Entonces, la reacción en X sería igual. Vamos a multiplicar a todo por menos 1. Entonces, aquí por este menos, entonces como vamos a multiplicar todo por menos 1, sería menos por menos más. Por tanto, aquí tenemos densidad por B menos U por el caudal Q sub 0'. Ahora, aquí igual tenemos signo menos. Entonces, si vamos a multiplicar toda la ecuación por menos 1, menos por menos más. Entonces, aquí tenemos más densidad por velocidad v sub 2 por q sub 2'. Lo que podemos hacer ahora es factorizar, en este caso, la densidad. Y tenemos que la densidad, bueno, Rx sería igual a densidad multiplicada por v menos u por q sub 0'. Reemplazamos lo que tenemos. Q sub 0' es igual a v menos u. Entonces sería v menos u por pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Muy bien. Más densidad, bueno, en este caso no, hemos factorizado la densidad. Ahora sería velocidad v sub 2. Entonces la velocidad v sub 2 lo tenemos calculado y sería v menos u multiplicado por el diámetro al cuadrado más v sub 1 más u multiplicado por d minúscula al cuadrado dividido entre 8 por r por e. Perfecto. Ahora el caudal. El caudal q sub 2' sería prácticamente igual, ¿no?, en el numerador. Así que lo que vamos a hacer es directamente elevarlo al cuadrado multiplicado por pi cuartos. Entonces pi cuartos. Perfecto. Ya tenemos entonces que la reacción en X sería igual a densidad multiplicado por b menos u al cuadrado por pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Bueno, en este caso también podríamos factorizar pi cuartos. Vamos a hacer eso mejor. Entonces sería pi cuartos por densidad multiplicado por b menos u al cuadrado por d al cuadrado más b menos u por d al cuadrado más b sub 1 más u por d minúscula al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre 8 por r por e. Perfecto. Entonces de esta manera ya tenemos el valor de la reacción. Perfecto. Ahora podemos calcular la potencia. Entonces colocamos aquí potencia.
Muy bien. Entonces, la potencia es igual a fuerza por velocidad. Ya tenemos el valor de fuerza. Entonces, copiamos, sería pi cuartos por la densidad por b menos u al cuadrado por d al cuadrado más b menos u al cuadrado, b menos u por d al cuadrado más b sub 1 más u por d minúsculo al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre 8 por r por e. Y multiplicamos la velocidad, pero en este caso sería la velocidad a la cual se mueve el casquete semiesférico. ¿Y cuál es esa velocidad? Pues sería u. Entonces, aquí multiplicamos por la velocidad u. De esta manera, tenemos calculada la potencia. Y bueno, con eso estaría resuelto este ejercicio.